¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien. Así que te hago acordar a House of Cards. ¿Viste? Sí, que no sé si es bueno. No, yo te estoy odiando porque ya estás con la precuela de Walking Dead. Sí, estoy desesperado esperándola, no se apura, ¿no? No. Pero, Esa va a estar buena. ¿qué de cosas que pasan en la Argentina? Hoy Ujú. es viernes, así que vamos a tratar de distendernos un poco. Dale. Con algunos, ¿Podremos? con, ¿Podremos? con algunos chimitas livianos, ¿no? Cada cual se divierte con lo que puede, ¿no? Exactamente. No, yo estoy muy asombrado con cómo se cubren las noticias, cómo se comentan las cosas, cómo se hacen determinados homenajes. Ujú. Inclusive algunos homenajes que pueden ser justos, ¿no? Como, no sé, alguien de Lelutier que muere y todo el mundo lo recuerda. Pero me queda una sensación como de que hay una exageración en algún homenaje, Ujú. en todo lo que pasa. Anoche hubo Como que se un imposta en reportaje que algún se punto. hizo, que, ¿cómo decís? Como que se imposta en algún punto, alguna cosa. Sí, y todo me suena raro, ¿no? Ujú. Todo me suena de diván, ¿no? Claro. Y ayer, por ejemplo, hay un reportaje que le hace Tevez a Fantino, que no lo vi, porque a mí el fútbol la verdad no me interesa, a pesar de que hablaron de otras cosas, pero me llamó la atención de que todas las editoriales políticamente correctas del día comentaron qué bárbaro Tevez, qué humilde y no sé Ujú. qué, y Fantino, qué buen Ah, entrevistador. sí. Todas las mismas palabras, más allá de que se pueda admirar a Tevez de nuevo, ¿no? Puede ser verdad. Pero esta necesidad de agarrarse de alguien y levantarlo, y alguien que no sea conflictivo a lo políticamente correcto, ¿no? Claro. Bueno, Tengo que eso es hablar de condición, alguien, ¿eh? o sea, tengo que hablar de alguien que me permita estar fuera de 6, 7, 8. Ujú. ¿No? Tengo este prejuicio, pero ustedes dirán, yo no lo puedo probar, no puedo entrar en la cabeza Como que de todo toda esta... es de un modo funcional, digamos. El homenaje Sí, es de un modo funcional, la narración es de un modo funcional, el repudio es de un modo funcional. es una posibilidad que sea funcional y la otra es que sea, también es funcional, pero adaptativo, Ujú. ¿no? Digo cosas que me permitan hablar de mí, de lo bueno que soy. Mira, estoy de acuerdo con Claro. Tevez, que es humilde, y a pesar de ser humilde, ayuda en Formosa, Ujú. ¿no? Que diga eso de mí, una vez que le hago ese homenaje, dice, pero a su vez, tiene que ser un personaje que no pueda ser criticado por Página 12. Claro. Entonces, 5 segundos después de que digo esto de Tevez, la abandono a la señora Mirta Legrand, que es una señora que tiene, no sé qué edad, mucha, más de Ujú. 80, ¿no? Y que dice las cosas que todos ellos no se animan a decir. Sí. Esto pasa en la misma editorial. Yo digo, por eso digo, acá hace falta un gran diván para Ujú. desentrañar la naturaleza moral de muchas de las cosas que se están diciendo y haciendo. Ujú. ¿No hay algo de eso en el Luego, propio sí, hecho pseudo solidario de alcanzar la manta o la botella de agua mineral al inundado? Que lo es por la desatención de los políticos que votamos, por ejemplo. sí, cuando es mostrado, ¿no? Vos No, es sabés un que poco hablar de lo bueno una... que soy, por eso me agarro de eso que traías al principio, es hablar de Sí, lo... que es horrible. Yo, mirá, me voy a hacer un atrevimiento, me voy a poner evangélico, Ujú. ¿no? Pero hay algo en el Evangelio que a mí me parece una enorme sabiduría. Esto de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la La derecha. derecha, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace un acto de supuesta generosidad, no lo tiene que estar mostrando, porque si lo está mostrando pareciera que no es una verdadera generosidad, sino que uno está tratando de venderse a sí mismo, Claro, está ¿no? motivado por otra cosa que no es la solidaridad. Exacto. Entonces, esta línea en la Argentina se perdió. No hay línea moral. Claro. En la Argentina está bien la demagogia, está mal hablar contra la demagogia. Mm. Eso ya salgo del diván, voy a la constitución básica moral de la Argentina. Y esto ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el tipo que va con bigotitos y cara de bueno y se saca la foto subiendo la caja Ujú. al camión, Ujú. pero mirando a la cámara, no quiero que parezca que hablo de Juan Carr, Ujú. Ujú. ¿no? Ese tipo es el perfecto modelo de la bondad argentina. Entonces hay que buscar gente de la que se pueda hablar a favor que no sea conflictivo. Yo creo que
ya que hacemos nombres, para mí Fantino representa justamente eso, el tipo que un día dijo, está bien ser tibio. Sí. Fantino es como el que ha encontrado la fórmula de hacerse el que es profundo, nunca tocando a nadie que le traiga un problema. Yo creo que todo esto son conductas adaptativas de un país sometido al maltrato. Acomodaticio, digamos, lo adaptativo es eso, acomodaticia. Sí, es acomodaticio y es por reacción, sí. no tocar nada que provoque una reacción de cierto sector censor de la sociedad. Sí, sí, totalmente. ¿A qué le tienen miedo cuando Mirta Legrand dice le tienen miedo? Le tienen miedo a ese sector censor de la sociedad. Como antes le tenían miedo a la Inquisición, pero la Inquisición te hacía de verdad algo. Sí. Este es un castigo psicológico y sistemático al que te van a someter, y todo el que está fuera de eso, digamos que está fuera del sistema. Sí. Yo siempre recuerdo que para mí el periodista político más importante que ha tenido la Argentina, por lo menos en los medios masivos, ha sido Bernardo Neustadt, ¿no? Y hay periodos en que uno puede estar más en desacuerdo o en desacuerdo con él, pero es el tipo que inventó el formato de la política en la televisión y en la radio, el que la hizo, y casi todos los trucos los inventó él, y sin embargo siempre fue un marginal del periodismo. Claro. ¿Por qué? Porque Bernardo Neustadt no estaba siendo corrido por la agenda, no se sometía ahí, y le pasaba un poco lo que le pasa a Mirta Legrand ahora, que en su edad adulta empieza a decir cosas, de esas cosas que en la Argentina no se pueden decir. Ahora, nadie analiza que las respuestas de Mirta Legrand es exactamente la realidad de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Absolutamente. Encontrar la forma de diferenciarse, y una de las formas de diferenciarse es encontrar un Tevez que le sirva como tabla de salvación a la cual agarrarse. Ni se analiza, José, porque es tributario de lo mismo, me parece, la calidad de la reacción contra Mirta Legrand, porque es escarnio contra una persona mayor, directamente. Sería lo primero que el kirchnerismo diría si uno osa responder igual contra Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Claro, es un ataque a un ciudadano privado que se expresa contra el gobierno, que debería estar protegido por todos los demás. Eso que le pueden aplicar a, no sé, esto se lo hacen a Magdalena Ruiz Guiñazú y saltan todos. Claro. ¿No? Pero todo depende del contenido, porque si vos en el contenido de tu crítica al gobierno estás a tiro de ese pequeño grupo censor de la Argentina, no te va a defender ni Magoya, ni el Papa te va a defender. Sí, está claro. Menos que menos el Papa te va a defender. Esto lo quiero señalar porque yo quiero hacerle el homenaje a las Mirta Legrand y a los Bernardo Neustadt en Argentina. Los demás me importan muy poco, ¿no? Lo políticamente correcto. Creo que todos están alimentando la ola. Sí. De hecho, la alimentaron específicamente al principio. Alimentan la ola del problema. Ahí es cuando yo me quiero separar de esto de el problema es el peronismo. No, señores. Todos son el problema, no el peronismo. Claro. Unos son la contracara de los otros. Sí, lo hace posible. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención de hoy es este episodio de este señor en Martindale que mató a la mujer. Y qué sé yo. Ese es un hecho que, bueno, en cualquier país del mundo va a llamar la atención, ¿no? Vamos a estar muchos meses analizando qué es lo que pasó ahí adentro. Nos pasó con García Belsunce, pero bueno, tenía otra connotación. Sí, las crónicas dicen esto, mirá. Un empresario mató a la mujer, esto es un femicidio, dicen, y es un caso de violencia de género. El señor era gerente de una empresa, era gerente de L'Oreal, y fue gerente de Coca-Cola, no sé, antes no es un empresario un gerente es un empleado. Okay. Entonces, está forzada la palabra empresario acá. Cada vez que ocurre algún accidente, alguien que pertenece a una empresa, que tendrá un buen sueldo, pero no es un empresario, el empresario es el que es el dueño del capital y está corriendo el riesgo. No corre ningún riesgo, a fin de mes le pagan. Sí, claramente. Si lo llegan a echar, le van a dar una genial indemnización. No es empresario, él no está a riesgo. Pero llamarlo empresario es una manera de decir rico. Sí. Rico es empresario.
esta es la relación que hace la gente formada de la Argentina, porque en el periodismo se supone que está gente que ha sido formada para, no te digo dar cátedra de nada, pero describir la realidad con cierta exactitud. Sí. Bueno, hablando de la descripción, José, pero me parece que abona un poco tu tesis, la ahorcó en el vestidor. También, eso sirve mucho. O la digo yo, no sé, pero en el vestidor, hay una ¿no? cosa de resentimiento. Primero, la incomprensión absoluta que tienen los periodistas de Argentina, los que titulan. No el, no sé, el que recién empezó. Sí. ¿Cuál es la función empresarial? ¿Qué es lo que es un empresario? ¿No? Lo segundo es este vínculo de como si tuviera un valor diferente. Que mate un empresario o que mate un canillita. Sí. Casi digo verdulero, pero sí. ¿sabés lo que no entienden? Que el verdulero también es empresario. Es un empresario, sí. Entonces, digo, acá hay algo muy profundo allí. Y el segundo aspecto es esto del femicidio y la violencia de género. No es que un señor mató a su mujer, que tienen nombre y apellido, él y la mujer. Sí. No, esto está en el contexto de una lucha entre los géneros. Y le llaman no homicidio, femicidio, y además dicen que hay una fiscal de violencia de género. Sí. ¿Cómo le vas a llamar violencia a un homicidio? Es un poco más que una violencia, ¿no? Sí. Yo diría. Sí. No, hay maltrato, es un maltratador. No es un maltratador, es un asesino. Es un asesino. Maltratador. Y más que contra el género, es contra la vida. Pero ¿sabes lo que me llama más la atención todavía que todos estos errores conceptuales? Yo creo que todo esto... ¿Son errores? Eso era lo primero que te quería preguntar. O sea, no. en último caso lo atribuís a la impericia más que a la idea de construir un relato determinado, voluntariamente. Sí, por supuesto que hay detrás, toda la teoría de género es una teoría que tiene atrás una intencionalidad política. Claro. ¿No? Producir de nuevo una división en la sociedad. ¿Cómo se alimentan todos los regímenes autoritarios en general? Bueno, a través de dividir a la sociedad. El marxismo lo divide en clases, claro. Está muy metido en la cabeza de todos en la Argentina, y ya el populismo, como una forma más moderna, lo divide de cualquier manera, hombres, mujeres, lo que sea. Hay que buscar gente postergada de alguna manera a la sociedad, victimizarla y presentarse desde el poder como los vindicadores de esa injusticia. Lo mismo que hacía el nazismo. El nazismo lo que hacía era sembrar de fantasmas y presentar a la sociedad como víctimas, y con eso a todo el que tuviera alguna insatisfacción general convertirlo en un arma política y carne de cañón para llevar a cabo. Porque en el medio la única violencia que existe y debe ser repudiada es esa. Es esa porque es la violencia del justiciero. Claro. Son todas situaciones que nos llevan a la conclusión de que necesitamos más todavía el gobierno. Hasta que se meta en nuestra casa, porque nuestra casa está dividida entre el sector del femenino y el sector masculino, ¿no? Esta es la intencionalidad. Yo creo que, ¿sabes lo que lamento? Que no creo que esto de comprárselo de género, ¿cuánto tiene la cantinera de género en la Argentina? Más vieja, ¿no? Pero tiene un par de meses, hace un par de meses la sembraron con una campaña de prensa, y a partir de ahí, toda la realidad es vista a través de este prisma. Lo que pasa es que uno no puede... Que te la acaban de vender. Vos sabés que me pasa algo muy raro. Quisiera hacerte una pregunta y pienso si corresponde. No porque vos me fueras a decir nada, sino porque los mecanismos inhibidores de lo políticamente correcto funcionan. Exacto. La pregunta es, ¿importa que se hayan matado al otro porque es mujer, o en todo caso que se haya matado a otro por razón de su sexo, que es lo que había, sea varón o sea mujer? Eso es darle más valor a un conflicto político que a la vida humana. Claro. ¿No? O sea, acá lo importante es que lo mataron, ¿no? Claro, si vos decís, hay muchas muertes por la lucha de los géneros, entonces tenés que tener una política, pero no hay evidencia de que haya muchas muertes en el último mes que los hombres empezaron a matar a las mujeres. Y si fuera, José, animate a preguntarte... Los hombres no llaman por teléfono para pegarle a las mujeres. Claro. No, hay unos tipos que son unos bestias que le pegan a las mujeres, a los que hay que responderles.
pero no son los hombres los que le pegan a las mujeres. Pero por supuesto que hay que cortar el razonamiento, porque primero, si eso fuese así y hubiese evidencia empírica para afirmar que hay un incremento de la violencia de género, entendida de esta manera, etcétera, qué sé yo, pues nos vamos a preguntar por qué. ¿Qué está pasando en la Argentina para que eso pase? Para que una espiral de violencia corte contra el más débil, que no necesariamente es la mujer, pueden ser los ancianos, los chicos. ¿Quién sembró esa espiral de violencia, por ejemplo? Y peor aún, ¿en qué medida ese débil es funcional a que la violencia desate en su contra? Pero no podemos preguntarnos nada de todo eso. No había nada que legislar, ese problema de débiles contra fuertes, porque en el Código Penal ya está aceptado como agravante desde siempre lo que se conoce como la alevosía. Claro. La alevosía significa que el autor aprovecha una superioridad física y la indefensión que tiene la víctima. Puede ser una mujer, puede ser un chico, puede ser cualquiera. Puede ser al revés, inclusive. Puede ser una mujer que ataca a un anciano. Puede ser alevosía. Claro, es una debilidad mensurada en el caso concreto, no el que objetivamente pareciera más débil o más fuerte, sino el que mató a resguardo. Exacto. Lo que pasa por es que la debilidad del otro. Para tratar así el crimen lo tenés que tratar desde la perspectiva de la responsabilidad individual y de la vida individual, del valor individual de la vida. Vos, si querés cambiarle el pensamiento a toda la sociedad, tenés que meterle el germen del colectivismo. Entonces, es decir, el crimen en particular solamente tiene valor en función de esta lucha política que te acabo de vender, que es lo más importante. Y acá es donde voy a los fantinos, digamos. Sí. Que una sociedad se compre una teoría totalmente nueva y en un mes cambie 100% su perspectiva y su óptica sobre un problema, es la muestra de lo vacía y absolutamente indefensa en cuanto a conceptos y en cuanto a principios que está esa sociedad. Yo he escuchado en la marcha... Lo lamentable no es ni siquiera el error, se puede estar o no de acuerdo, pero que te cambien el formato de pensamiento en 2 meses, demuestra la profundidad del problema. Sí. Y lo vulnerable que somos. A cualquier cosa. A cualquier idea. A cualquier ideología. Exacto. Que sea conveniente y te la mandas del poder. Hay otra que, digamos, que está tiñendo todo, y esto es un problema ya mundial, no es ni siquiera la Argentina, que es la cuestión climática y el cambio climático, que primero se llamó calentamiento global, y cuando se dieron cuenta que las cifras de calentamiento no cerraban, que había también enfriamiento, dijeron, bueno, cambio climático. Para un lado o para el otro, claro. Desde la perspectiva del cambio climático, ¿no? Esas son inadvertidas formas en cómo te plantan una forma de interpretar la realidad, y a partir de ahí todos los hechos te parecen la confirmación de algo que en realidad ya tenés aceptado. Pero este proceso del cambio climático llevó años, llevó 15 años hacer que la gente pasara de explicar las catástrofes naturales como catástrofes naturales a inscribirlo sin necesidad de ningún dato, simplemente porque te lo dice la locutora del noticiero, a inscribirlo dentro del problema de calentamiento global. Eso llevó 15 años. La violencia de género llevó un mes. Llevó un mes, sí. ¿Y qué será mañana? Porque en tren de naturalización es lo que ha pasado, bueno, es siempre lo mismo, el derecho penal, pero... y siempre lo mismo, el más débil contra el otro, y qué sé yo, pero con Zaffaroni, cómo ha permeado Zaffaroni en la sociedad, es tremendo. Su idea, no me importa el tipo, pero es tremendo. Está bien que porque pagamos el impuesto a las ganancias, aunque sea con el sudor de nuestra frente, seamos matados a sangre fría en la esquina por el que no tiene. Exacto, hay que comprender a todos, hay que comprender al terrorista, hay que comprender al homicida. Esto es un cambio sobre Zaffaroni. Zaffaroni nos estuvo vendiendo y ha convencido a toda la Facultad de Derecho de que hay que comprender al homicida. Salvo que sea en el tema de violencia de género. Es el único homicida que hoy ya ha superado a Zaffaroni. Pero no importa, la contradicción no tiene ningún valor, porque la sociedad está muy atenta a las consignas que salen desde el poder. Esto es como la pesadilla, de nuevo, inclusive en cualquiera de estos temas, tanto el tema penal como el tema de género, no sé qué, se puede tener cualquier pensamiento del calentamiento global,
alguien que puede no compartir lo que estoy diciendo en todos estos tres temas, no importa, sí porque me advierte la facilidad con la que cambian a la gente, ese es el con la punto. mera intencionalidad política. Ese es el punto de esta charla, propaganda, ¿no es cierto? ¿no? Como decías, Ese es el punto de esta charla, digo. esta es la alarma. Uh-huh. Esta es la alarma, ¿no? Es como 1984, claro. Una pesadilla distópica de Argentina, ¿no? Ahora, ¿sabés qué me pasa a mí y en lo cotidiano? Y supongo que a vos, mira, pongo las manos en el fuego porque a vos también, es que me pone muy fuera de control cuando escucho al otro, desde un compañero de gimnasio hasta alguien en la calle, repetir este tipo de esquemas hasta creyéndolo, pero es que no lo escucho a él hablar por su boca. No, es que y eso me da entre pena, rabia, todo junto. Sí, y lo peor que te pasa es que después a uno lo alcanza el efecto Mirta Legrand. Claro. El vocero, en una sociedad que está acostumbrándose a la mentira, siempre la va a pasar mal. Uh-huh. Sí. Porque la gente va a depositar el problema en el vocero, que se está alarmando. Si vos a la gente que está repitiendo hoy la palabra empresario y todo esto, vas y se lo decís, se siente como un idiota, probablemente, si no lo hizo a propósito. Sí. Y si se siente como un idiota, probablemente termine odiando, porque a nadie le gusta pensar que es un idiota. El vocero que es el tábano, digamos, de Sócrates, porque pensaba en Chesterton, que tiene una imagen mucho mejor, que es el antídoto de su tiempo, y es el santo. ¿Qué diferencia? Exacto. Es el que trata de advertir, de manera muy ingenua, a una sociedad el maltrato que está siendo sometida, pensando que la sociedad se lo va a agradecer. La sociedad es parte del maltrato. Sí, es parte del maltrato. Entonces, por eso, acá donde yo digo, dejémonos de esto de que es el peronismo, porque no es que el peronismo no sea un desastre, porque encima la gente quiere interpretarlo así. El peronismo es una calamidad en la historia de la Argentina. Pero no me digan que ahora es el peronismo. Están todos colaborando en esto. A ver, mataron a un militante, ¿no? Del radicalismo. ¿Vos sabés que iba a venir con eso? Si no hay algo de eso también ahí. Si estaba de un lado, es un buen muerto. Si estaba del otro, es uno malo. Eso es una calamidad. Pero además, vos fijate el tamaño del tema. Es un crimen político. Sí. Y ya se está hablando otra cosa. Recorré los Twitter, las cuentas de Twitter de todos los políticos. Y te vas a dar cuenta por qué van a seguir matando. Ahora, ¿no es terrible, José, lo de Milagro Sala, por supuesto, pero también lo de Gerardo Morales, que con cara de nada mandó una persona al muere? Sí, y además lo escuché esta mañana y él estaba muy preocupado porque la Presidenta no comprendía el problema. Uh-huh. Como si la Presidenta no fuera la cabecilla del problema. Y probablemente estaría muy feliz porque le signifique un puntito más en las elecciones. Y no sé, viste, pero digo, me parece que no están a tono con la cuestión, están todos fuera de tono, están todos encantados por cada vez que los proponen apaciguarlos con cualquier cosa, sea Tevez o cualquier cosa que salga. Sí. Están todos preparados para ver cómo apaciguan la cuestión. En Guatemala, el fiscal de Estado acaba de acusar al presidente de ser jefe de una mafia. ¿Eso no tendría que haber pasado en Argentina en el año 2003? Y llegó vivo a denunciarlo. En Brasil dicen fuera Dilma. Sí. No dicen, ay Dilma, por favor, ocupate porque te tenés que ocupar de la corrupción en Petrobras. Le dicen fuera Dilma. Me acordé tanto de vos de Ecuador, eso porque... dicen fuera al señor Correa. Sí. En la Argentina están todos viendo a ver cómo hacen para diferenciarse de Mirta Legrand. No los políticos, los periodistas. Pero me parece lo más lamentable. Porque el periodista no tiene por qué hacer demagogia. Claro. Hay un pueblo en Brasil, lo charlábamos el otro día, yo me acordaba mucho de vos por nuestro 8N, o las charlas que tuvimos en aquel momento y la acción. Y hay un pueblo que se animó a gritar impeachment. Claro. Acá llegás a decir juicio político, que no es más que la aplicación de la Constitución para un caso determinado,
y estás en el limbo, lo políticamente incorrecto, desaforado para ser linchado por el primer justiciero público que te encuentre en la calle. Y esto de nuevo ha sido plantado de un modo muy estúpido. Por eso han creado, esta fue una creación de Berbisky, creó el verbo destituir como un problema. El pecado lo creó como destituir es un pecado. Esta gente, no decían es golpista al principio del gobierno de Néstor Kirchner. No, era destituyente. Destituyente. Sí. Esto sí que está pensado, es absolutamente impresionante, pero es impresionante cómo lo lograron plantar. Nadie se pregunta, ¿por qué esta palabra nueva? No, la repiten, está de moda, la dijo un señor en una editorial de la mañana, a la tarde la repitió, entonces, para ser inteligente hay que repetir destituyente. Además, destituyente supone algo que es muy funcional al gobierno, que es que solamente puede destituir a aquel que está fuera del gobierno. Es decir, solo puede cometer un golpe de Estado destituyendo el que está fuera del gobierno, cuando en realidad hay mil maneras de cometerlo de palacio al golpe de Estado. La cuestión es que al decir que es pecado ser destituyente, están eliminando la responsabilidad de la Constitución. ¿No? ¿Qué es una república? Es un sistema de máxima responsabilidad política. Quiere decir, tus actos desde el poder vas a pagar como en ningún otro sistema. Si vos decís, es pecado ser destituyente, y te lo repiten todos los opinólogos políticamente correctos de la Argentina, lo repiten, y yo no soy destituyente. A mí me encanta Tevez y no soy destituyente. Sí. Una vez que hacen esto, toda la parte de la Constitución que responsabiliza al presidente por sus actos criminales, y hay que olvidarse de esa parte, porque si vos hablás de esa parte, sos un pecador destituyente. ¿No? Y esa parte, la parte que destituye al presidente, es la parte que nos resguarda a nosotros, la que hace que una constitución sea una constitución y no simplemente el permiso para llevar adelante. Esa es la división, el uno contra otro que todavía existe y que la Constitución de alguna manera resguarda, el de los que detentan el poder contra los individuos de fuera del Estado. Exactamente. Una constitución tiene sentido solamente si resguarda a los individuos que no tienen poder. Si no, no sirve para nada. Es para decir lo que el presidente puede hacer. Eso ya lo podía hacer antes de que se inventaran las constituciones. Claro. Es para resguardar a los individuos. Pero este engaño caló tan hondo que cuando el señor Kirchner cometía delitos en televisión, como por ejemplo llamar a la destitución de la Corte, el presidente no tiene ninguna facultad. Todavía celebrada, José. ¿No? Cuando el señor Kirchner, y yo decía, hay que destituirlo, hay que pedirle el juicio político, había dos tipos de respuestas. Una de orden matemático, no, porque no hay número. Claro. No importa, vos, legislador individual, vos tenés una responsabilidad. Laura Alonso, por ejemplo. Si ganás o perdés, ahí ya no es tu responsabilidad. Pero además lo importante es que los obligues a ellos a responder tu acusación. Claro, claramente. Y la segunda respuesta que tenía es, no se puede destituir, porque si no, esto, ¿viste cómo va a terminar? Vamos a destituir a todos los presidentes. Sí. ¿A cuántos hemos destituido? Acá me recuerda Carson, que es nuestra memoria, José, en muchos puntos, que Cristina Kirchner dijo, cuando la caída de la Rúa, era un caso de revocatoria popular. Claro, que también está mal, porque fue un procedimiento inadecuado. Lo que correspondió contra la Rúa es hacer el juicio político. Claro, fue un golpe de Estado... que haga un juicio político. Es una mentira que si se destituye a un presidente, que después va a haber una ola de destituciones. Pero además, no nos vendría nada mal una ola de destituciones, porque lo que hemos tenido desde hace muchísimas décadas es una ola de autoritarismo que hacen lo que les encanta. Sí. Pero no va a pasar la ola. En Brasil destituyeron a Collor de Mello, no hubo ninguna ola. El señor Ibarra fue destituido, no hubo ninguna ola de destituciones. Al contrario, la política suelta a uno. Claro. ¿Qué busca Berbisky desde el día 1 creando esto? Impunidad. Entonces, toda la corrección política y la bobería argentina ha estado trabajando para la impunidad de este gobierno. Sí. No solo el gobierno, los que están enfrente del gobierno,
los que se asustan cuando abren la boca Mirta Legrand. Todos esos han trabajado por la impunidad de este gobierno. José, clarísimo, y charlamos el lunes. ¿Te Dale, parece? Porque hoy estamos charlando porque el lunes hubo feriado acá. Exactamente, este es sustituto, es un viernes sustituto del... Totalmente, así que el lunes la seguimos, ¿te parece? Abrazo. Un abrazo grande, buen finde. Era José Venegas.